La conferencia que viene ahora es ¿qué hay detrás de un lenguaje de programación?, a cargo del ingeniero Juan José Prada de la Intendencia de Montevideo. El ingeniero Prada, además de ingeniero de sistemas de la UDELAR, tiene una maestría del PDCIVA y actualmente está realizando un doctorado en el área de la lingüística computacional. Bueno, gracias por la presentación. Adelante, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Efectivamente yo trabajo en la Intendencia de Montevideo, en una de mis vidas. Mi otra vida es en la Universidad de la República, donde dicto clases. Y además trabajo en uno de los laboratorios de investigación del Instituto de Computación, de procesamiento del lenguaje natural. Cuando me invitaron para dar una charla, un poco pensando en el público con el que nos íbamos a encontrar, justamente me parecía interesante plantear algo que capaz que muchos a este momento o a esta altura de sus vidas no se habían preguntado, que es, bueno, pero yo programo, voy a usar un lenguaje de programación, ¿qué es lo que hay atrás de un lenguaje de programación? Y eso es la idea de la charla. Entonces, lo primero que tenemos que tener, o lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es un lenguaje de programación? Para saber qué hay detrás tenemos que saber qué es un lenguaje de programación. Que capaz que es un nombre que seguro a ustedes les resulta familiar. Pero bueno, también nos tendríamos que preguntar primero, ¿qué es un lenguaje? Algunas de las definiciones que se encuentran en el diccionario o en la Wikipedia, yo elegí alguna, pero todas básicamente rondan en lo mismo, ¿no? Es un conjunto un sistema de signos que se utiliza en cierta comunidad como para comunicarse, para entablar algún tipo de relación entre cosas, personas, entes. Pero si hablamos de lenguajes, tenemos que tener presente siempre a una persona que está ahí. No sé si alguno lo ubica o vio alguna vez una foto. El señor que está ahí es un lingüista, es un activista político también, pero es lingüista por excelencia, creador de un montón de teorías vinculadas al lenguaje, la gramática generativa, que se basa en tratar de plantear a partir de ciertas reglas y de un conjunto de términos, transformar las oraciones en otras, en nuevas oraciones. Esa persona se llama Noam Chomsky y planteaba ya en la década del 50 cierta teoría lingüística que de alguna manera iba a estar muy relacionada con aquellas máquinas o computadoras que se empezaban a ser pensadas. Pero como decía, si hablamos de lenguajes, lo primero que tenemos que pensar, que lo que nos viene a la mente es que necesitamos, por un lado, un alfabeto. Pensemos en el lenguaje español, ¿no? Por un lado, un alfabeto, y por otro lado, un conjunto de reglas que de alguna manera manipulen esos símbolos del alfabeto para conformar las frases. Ahí tenemos un ejemplo de qué es lo que estoy queriendo decir. Yo tengo una oración que dice ahí, la interjepe está entretenida. Entonces, yo para generar esa oración, para definir esa oración, tengo que tener ciertas reglas gramaticales, del idioma español, ¿no? Una oración es un sujeto y un predicado, ahí dice sintagma nominal y sintagma verbal. Un sujeto, una regla puede ser un sujeto es un determinante y un nombre, un predicado sería un verbo y un complemento, y bueno, y después tengo ciertas reglas que de alguna manera me determinan cuáles son las palabras válidas dentro de mi lenguaje. Los determinantes son la, los, un, etc. Pero bueno, yo puedo tener un sistema de reglas y con un número finito de reglas puedo de cierta forma, dependiendo del tipo de reglas que yo pueda generar, un montón infinito de oraciones. Y eso era un poco la teoría que establecía
que establecía Chomsky. Lenguajes, podemos a grandes rasgos dividirlos en dos grandes mundos, por llamarlo de alguna manera, dos grandes categorías. Lo que sería el lenguaje natural, los lenguajes naturales son aquellos que evolucionan con el tiempo, son utilizados para la comunicación humana, lo que estamos en este momento estableciendo, y las reglas se desarrollan después de que sucede el hecho. Muchas veces, no solamente sucede con las palabras, que eso seguramente ustedes lo conocen, que aparece la Real Academia Española o publica una nueva palabra, ya sea que provenga del inglés o lo que sea, pero aparecen nuevas palabras, de la misma manera que aparecen palabras, aparecen nuevas frases. O sea que muchas veces, y después de que esa frase se toma como válida, se genera la regla. Eso es lo que pretendemos mostrar ahí. Por otro lado tenemos la familia de los lenguajes formales, en donde existen reglas preestablecidas que son las que dicen, bueno, esto se debe decir de determinada manera. No sé si alguien ubica a este señor. Ubica a este otro señor. El primero de ellos es Alonzo Church. Es un lógico estadounidense, matemático, uno de los padres de la teoría de la computación moderna. Sin duda es el generador de una de las teorías, la teoría del cálculo lambda, fundamento teórico de la computación teórica. El que está más abajo es Stephen Klein, otro lógico y matemático estadounidense. Y ese otro que aparece por ahí es lo que era el Imperio Austrohúngaro, Kurt Gödel, que allá por el año 30 también es lógico, matemático, filósofo, estableció una de las teorías más importantes, la puse para ahí para no equivocarme, planteaba el famoso teorema de incompletitud, en donde decía que para cualquier sistema axiomático válido con la riqueza suficiente para describir y manejar la aritmética de los naturales, con los operadores más por, existen enunciados que su verdad puede o no probarse. ¿A qué viene todo esto? Toda esta gente empieza a generar toda una movida con la creación, fueron los precursores de modelar ciertas máquinas teóricas en principio, y por eso es que la computación está muy emparentada con la matemática y con la lógica, por culpa de todos estos señores. Se imaginarán por dónde viene esto. Vamos a ver, me parece que no. O por lo menos no de la manera que pienso. A ver si reconocen a esa persona que está ahí. Si vieron alguna vez la foto, muy jovencito él, por cierto. Esta es una foto un poco más reciente, digamos. La persona esta ya falleció, se llama Alan Turing, fue matemático también, inglés, alumno de Alonzo Church. Un poco la historia de Turing, era una persona brillante. Él de chico siempre soñó con diseñar una suerte de máquina de escribir. Él miraba a la madre que tenía una máquina de escribir y él pensaba en construir una máquina capaz de que pudiera, similar a lo que era la máquina de escribir, pero que pudiera escribir, que pudiera borrar, y esa máquina a esa máquina incorporarle o usarla para probar determinado tipo para resolver problemas. Además de escribir, tenía que borrar y tenía que tener la capacidad de tener una cinta potencialmente infinita. Él pretendía diseñar un modelo de computadora en donde tuviera capacidad ilimitada de memoria y sobre esa computadora poder resolver problemas. Alan Turing, brillante alumno de Princeton, es reclutado por las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial para
tratar de decodificar al sistema, la máquina Enigma, la máquina utilizada por los alemanes para ganar batallas en la Segunda Guerra Mundial. No voy a explicar la máquina Enigma, pero bueno, sin duda que cuando Turing y su equipo empezó a trabajar sobre ese sistema de decodificación, de algoritmos de criptografía, bueno, la conclusión o lo que pasó después de la Guerra Mundial ya todos la conocen. O sea que las tropas aliadas comenzaron a vencer a las tropas alemanas y finalmente la historia ya la conocemos. ¿El porqué de la manzana? Porque Turing nació en una época complicada. Allá en el año 52 es acusado de ser homosexual. Entonces la corte lo envía a prisión. Entonces allá por el año es acusado, lo meten en la cárcel y le exigen un cierto tratamiento hormonal para, en fin, no podía ser que le gustaran personas de su mismo sexo. Finalmente Turing fallece y bueno, una de las teorías es que se come una manzana que tenía cianuro y él se autoelimina. Y algunas de las teorías dicen que la marca Apple viene en sus orígenes justamente de la manzana de Turing. Pero bueno, son conjeturas y algunas otras teorías dicen que no. Bueno, vamos a lo que... Esto es un poco a modo de historia, ¿no? De por qué surge la teoría de la programación y un poco entender aquellos que están empezando a hacer sus primeros programas de las construcciones con las que se encuentran. Tienen un fuerte contenido matemático, porque todos estos serán matemáticos. Entonces, lenguaje de programación, simplemente extraje una definición de la Wikipedia, pero fíjense que empieza a cerrar con lo que veníamos hablando. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que puedan ser llevados a cabo por máquinas, por ejemplo las computadoras. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas, lo que decíamos al principio, sintácticas y semánticas que definen la estructura y su significado, elementos y expresiones. Es decir, que empieza a cerrar todo eso que veníamos contando hace un instante. Esto simplemente a modo de ejemplo, como para que vean cómo ha evolucionado todo lo que tiene que ver con los lenguajes de programación. Los primeros lenguajes aparecen en la década del 50. Yo les hablé hoy de Chomsky. En el año 56, Chomsky establece una jerarquía y clasifica determinado tipo de lenguajes. 4 tipos de lenguajes. De alguna manera intenta a esa teoría lingüística de los lenguajes formales establecer un paralelismo con esas máquinas conceptuales, esas máquinas teóricas que estaban antes de que todavía no existieran las computadoras actuales, establecer con esos modelos matemáticos que hablábamos hace un instante, y ahí es donde empiezan a surgir, en paralelo con la construcción de las máquinas, de los primeros PCs basados en arquitectura von Neumann. Bueno, en el año 50 aparecen los 2 referentes, uno dedicado, el Fortran es un lenguaje fundamentalmente orientado a cuestiones matemáticas en algún sentido. El COBOL es el primer lenguaje de tinte comercial que aparece ya, como ven, que era un poco el otra área que se pretendía cubrir. Y bueno, después en los 60 y 70 aparecen lenguajes un poco más conocidos, capaz por todos, como el BASIC, el Pascal, que por lo menos en la facultad los primeros cursos de programación se basan en el lenguaje Pascal. El Prolog es otro lenguaje distinto, tiene una forma de definir y de programar distinto a los anteriores. No voy a entrar en detalles de distintos paradigmas de los lenguajes, pero el Prolog es un lenguaje pensado y diseñado de manera diferente de lo que eran los comunes anteriores. Bueno, el C++, el PER como en el año 80, y bueno, y algunos otros más que aparecen por ahí, más recientes en el año 90. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la pregunta importante que nos tenemos que hacer cuando nosotros escribimos un programa? La pregunta fundamental en la teoría de la programación es responder eso. Donde W es una secuencia de símbolos y N es un lenguaje. Entonces, el poder
responder a si esa secuencia de símbolos pertenece o no pertenece a un lenguaje, esa es la tarea que se encarga de hacer esa máquina cuando ustedes programan en un cierto lenguaje. Por eso responder a esta pregunta es la pregunta fundamental. Esto que cuando yo decía recién W, una secuencia de símbolos, puede ser algo del estilo de esta. Seguramente muchos de ustedes, tal vez no todos, capaz entienden lo que dice ahí, pero eso es en algún lenguaje de programación que no interesa cuál es. Se establece, bueno, que hay un procedimiento, que tiene una variable, el procedimiento se llama tal o cual, y hay alguna estructura de control. Pero en realidad eso no es otra cosa que una secuencia de símbolos, escrita en un cierto lenguaje. Entonces, lo que uno trata, o la computadora después trata de ver, es si esa secuencia de símbolos pertenece o no pertenece al lenguaje. Si respeta las reglas de definición del lenguaje que hablábamos al principio, cuando poníamos el ejemplo de la oración. Había unas ciertas reglas. Entonces, las oraciones, esto es una oración. Una secuencia de símbolos es una oración, en cierta forma. Una oración del lenguaje de programación tal. Entonces, en definitiva, cuando yo escribo un programita como lo que teníamos escrito ahí, uno a menudo dice, bueno, eso es un código fuente, ¿no? Ese código fuente no es otra cosa que una cadena de símbolos. Entonces, cuando yo escribo esa secuencia de símbolos, programita, ustedes cuando vayan a escribir o escriben programas, ¿qué es lo que hacen? O el profesor, o el manual, o en algún lugar recurren a ver si yo quiero escribir tal o cual instrucción, tengo que basarme y tengo que respetar tal o cual sintaxis. Y bueno, en definitiva, para la máquina en principio, es una secuencia de símbolos. El profesor seguramente les diga, escriban en columnado, en la segunda columna y usen el tabulador para que el programa quede más legible. Queda más legible para nosotros. Después se va a tener que encargar, el aparatito de que, bueno, a los blancos no considerarlos, a los tabuladores tampoco, ¿se entiende? Entonces, en realidad es una secuencia de símbolos. Hay una primera caja negra que se denomina analizador lexicográfico o escáner, que lo que hace es justamente tratar de encontrar ciertos patrones, ciertas regularidades en esa secuencia de símbolos. Entonces yo de alguna manera voy a tener que indicarle que si viene una P seguida de una R, seguida de una O, seguida de una C, es decir, y después viene un blanco, o sea que lo que leí fue procedure, que eso es una palabra reservada de tal lenguaje que indica que lo que viene a definir ahora es un procedimiento. O sea, hay una tarea fuerte de reconocimiento de ese tipo de patrones. La salida de eso, de ese analizador de esa caja negra, es una cadena podríamos denominar tokens, de secuencias ya un poquito más elaboradas. Antes eran letra a letra, símbolo a símbolo. Ahora es procedure, identificador cuyo valor es Pepe, que era lo que decíamos, signo de más, paréntesis que abre, etc. A esos son los tokens. Esa secuencia de tokens es tomada por otra cajita negra denominada analizador sintáctico o parser. El que se encarga es de, cuando hoy veíamos la oración esa de la intergiap está entretenida, de ver cuáles son las reglas que él tuvo que haber ejecutado para poder reconocer esa estructura, sea un procedimiento, o sea, estructuras un poco más chicas, como puede ser, vamos a ver más adelante, alguna estructura de control. La salida del analizador sintáctico es lo que se denomina un árbol sintáctico, y después aparece una serie de factores, después viene toda la parte de chequeo semántico, generador de código intermedio. En todos esos lugares hay potencialmente la salida de errores, se detectan errores, lo que se llaman errores lexicográficos, o errores sintácticos. Y finalmente lo que se hace es, se genera un código que podemos decir un código objeto, y de lo que estamos hablando no es otra cosa que un compilador. Un compilador que es el encargado de hacer esa traducción, esa secuencia de símbolos que ustedes escribieron, que le dijeron era el lenguaje Pascal o era el lenguaje tal, traducirlo de manera tal
de que se pueda comunicar ustedes ese programa con la computadora y la tipa sea capaz de entenderlo. Esa es la idea y eso es a grandes rasgos en lo que consiste un compilador. Bueno, ¿y cómo especifico yo en un lenguaje de programación las palabras reservadas, los identificadores, los números, etcétera? Con algo que se denominan expresiones regulares. Entonces tengo ese analizador lexicográfico, lo que tiene que hacer es, tiene definiciones que dicen, bueno, le llamo letra a toda cosa venga de la A a la Z minúscula y de la A a la Z mayúscula. Le pongo un nombre que se llama letra. Le llamo dígito a los símbolos del 0 al 9. Y después fíjense que pongo ahí if, else y end. Debería ser end if, pero bueno, depende del lenguaje. Ahí le estoy diciendo explícitamente que una I seguida de una F es un if. Es una estructura de control que va a hacer buscar una condición. Si se cumple tal condición. Si se cumple tal condición, pasa tal cosa. Si no, else pasa tal otra. Y se cierra con un end. Y además, esto de las expresiones regulares, que lo que introduce es una serie de operadores. Yo lo que después digo es que un identificador es una letra seguida de una letra o un dígito. Es decir, estoy diciendo explícitamente que los identificadores de mi lenguaje deben de comenzar con una letra. Y que después, en principio, puede venir cualquier secuencia de letras con dígitos. Y eso es lo que yo tengo en el analizador lexicográfico. Una especificación de cuáles van a ser las expresiones regulares asociadas a ese lenguaje que yo estoy intentando definir, porque yo en definitiva lo que yo estoy tratando de definir, y ahí nos vamos acercando, es a ese compilador. Todo eso lo modelo ¿con qué? Con un autómata finito, que es uno de los modelos, aquellos, una máquina de estados, esa es la especificación formal, una máquina de estados con un alfabeto y transiciones en los estados. Que son tratar de plasmar a nivel de una biblioteca, de una librería, de programar aquellas máquinas conceptuales que habían sido conceptualizadas por aquellos lógicos y matemáticos que yo les comentaba al principio. Entonces tenemos una versión de lo que es un autómata finito determinista. Este es un caso particular de autómata finito determinista, que lo que hace, fíjense, tienen un par de estados, Q0 y Q1, uno de ellos es inicial, o sea, todo arranca de alguna manera. Y esta máquina de estados lo que me valida es que el lenguaje formado por ceros y unos que tiene cantidad par de unos. Es decir, más allá de que nosotros hablamos de que en un lenguaje de programación la secuencia es, pero la procedura, ¿sí? lo que decíamos hoy, conceptualmente es lo mismo. Si yo tuviera un lenguaje de ceros y unos, ¿sí? Y mi W es 0011, por ejemplo, responder a la pregunta si W pertenece a L es ejecutar este autómata que me diga sí o no, pertenece o no pertenece. Dentro de esos estados, para saber si la tira válida y se ejecuta pertenece o no pertenece, es una vez que leí toda la tira, a ver en qué estado quedo. Si ese estado lo represento con un doble círculo, la tira pertenece. Si ese estado, una vez que computé todas las tiras, todos los símbolos, queda en un estado que no tiene doble círculo, la tira no pertenece. Yendo a algo más real, ese sería un autómata finito, por ejemplo, que me reconozca la palabra reservada end. Es decir, una E seguida de una N, seguida de una D, ahí acepto. Eso ahí tiene un autómata finito que reconoce la palabra reservada end. Yo para cada una de mis expresiones regulares, ese analizador lexicográfico tiene que tener implementado automatitos de estos que de alguna manera reflejen conceptualmente esa expresión regular. Y lo mismo que hablaba al principio, cuando hablaba de lenguajes y hablaba de Chomsky. En definitiva, yo lo que tengo es un conjunto de símbolos y un conjunto de reglas. Si cuando yo estoy definiendo el lenguaje español o cualquiera, eso se traduce en el concepto de lo que es una gramática. Y eso, el concepto de gramática todos lo conocen. No tienen por qué ser estudiantes de programación, ni mucho menos. Lo tenemos desde la escuela. Y bueno, una gramática tiene un conjunto de símbolos y un conjunto de reglas. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, algo un poquito más elaborado que no lo puedo resolver con una expresión regular, que es secuencias de ceros seguidas de secuencias de unos. ¿Verdad?
Eso yo no lo puedo modelar con expresiones regulares, porque con expresiones regulares yo no puedo reconocer estructuras que tengan alguna relación entre sus elementos. Cuando hoy hablábamos, fíjense que en los identificadores hoy yo decía, ¿se acuerdan que yo ponía un asterisco? Un asterisco quiere decir cualquier cantidad de. Pero acá estamos diciendo que después de n ceros tienen que venir n unos, la misma cantidad. O sea, explícitamente yo estoy dando ahí que hay una estructura que se debe de verificar. Yendo a algo más terrenal de un lenguaje de programación cualquiera, yo debería de tener, esta es una notación habitual en la especificación de los lenguajes, por acá yo tengo, que dice, una sentencia puede ser una asignación, una sentencia compuesta o una estructura de control. Fíjense que la regla, digo, cambié la flechita por los dos puntitos y el igual, pero en la sustancia es lo mismo. Y una estructura de control es un if seguido de algo que es una condición, puede tener que tener una regla que me diga que es una condición, seguido de un then, seguido de una sentencia, etc. O sea que yo lo que tengo que tener para después juntar todas esas secuencias de símbolos que vienen producto de una vez que reconocí el if, el else, los identificadores y qué sé yo, eso lo agarra el segundo módulo del compilador, que es el analizador sintáctico, que es el que trata de ver cómo se pueden combinar estas reglas. Esto es simplemente para que vean algo real o un problema real que tiene que resolver justamente el compilador o el que está diseñando un lenguaje de programación. Si yo tengo, yo no sé si todos acá han programado o no. Bueno. Hay conceptos en programación donde bueno, si yo tengo un if, ¿no? Es una condición, si se cumple tal cosa, entonces pasa tal cosa. Entonces, yo tengo una estructura que me dice, si se cumple tal condición, fíjense que... A ver. Acá yo tenía dos reglas que me decía, yo tengo un if condición then sentencia y tengo otra regla igual, que dice, también yo tengo el if condición then sentencia else sentencia. Entonces, cuando yo leo algo del estilo acá, fíjese que dice if condición sería una C1, entonces then, y ahí aparece if condición then S1 que sería sentencia, else sentencia. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ese else que aparece ahí, ¿a quién corresponde? ¿Al if inmediato anterior o al primero de los if que aparecieron? ¿Se ve la dificultad? Entonces, cuando hoy hablábamos de que se generaba un árbol, el analizador sintáctico generaba un árbol sintáctico, es porque el tipo tiene que crear una de estas dos. De alguna manera tiene que saber interpretar y genera una estructura de árbol que de alguna manera me diga, bueno, si esta estructura, ¿no? El else, corresponde al segundo if. Entonces en ese caso yo se generaría este árbol. Si este else corresponde al primer if, entonces se generaría este otro árbol. Eso es algo que yo le tengo que indicar explícitamente a mi lenguaje de programación. A ver cuál de esas dos reglas es la que el tipo tiene que aplicar. Eso lo tengo que resolver de alguna manera. Sin duda, como lo estamos poniendo ahí, me va a traer problemas. Bueno, todo eso se implementa con un modelo de máquina teórica que se denomina automata con stack. En fin, que lo que hace es valida tiras, por ejemplo, ese es un automatito que valida tiras de la forma, lo que decíamos hoy, el 0 a la n, 1 a la n. La misma cantidad de ceros es la misma cantidad de unos que vienen después, de cualquier tira. ¿Ah? No voy a entrar en los detalles de la programación. Tengo un par de modelos de autómatas con stack, pero no me interesa demasiado. Bien. No sé si sé que fui muy rápido o por lo menos mi intención fue tratar de transmitir un montón de conceptos en 30 minutos, todo lo que está atrás de la teoría de la programación. O sea, para que tengan una idea, hay un curso entero en la universidad de un semestre en donde estamos todo el semestre hablando de estas cosas. O sea, no pretendo que hoy hayan comprendido, pero que sí se vayan con algunos tips de que cuando
tengan que enfrentarse a ese problema. Ah, esto es aquello que me dijeron en aquella vez que lo escuché en Punta del Este, en la GIAP. Entonces, a modo de conclusión, todo esto, lo que estuvimos viendo, es el fundamento teórico, es la base teórica, el sustento que está atrás de los lenguajes de programación. Fíjese que es una teoría reciente. Estamos hablando hoy, yo le mencionaba a todas estas personas, estamos hablando de los años 50, años 60. Entonces, no es que estamos hablando de, vienen los filósofos de allá, Platón, no, esto es de ahora. Y lo otro interesante es que los fundamentos al día de hoy son los mismos. Es decir, yo les mencionaba hoy, les puse a propósito en los 50 el Fortran, el COBOL, en los 60 el Pascal, etc. Los fundamentos pasan, las generaciones de lenguajes le incorporan nuevas cosas, están hechos con otro paradigma, todo lo que ustedes quieran. Pero el sustento teórico, lo que está atrás, es esto. No cambian. Expresiones regulares, autómatas finitos, gramática libre de contexto, en su concepción teórica, ¿verdad? Por suerte, si a alguno de ustedes se les ocurre construir un lenguaje de programación, existen ya herramientas que les construyen el analizador lexicográfico o ese analizador sintáctico que hablábamos. Es decir, hay herramientas que generan automáticamente. Ustedes lo que hacen es, de alguna manera, especifican cuáles son sus reglas, cuáles son sus expresiones regulares y ejecutan una herramienta. Y eso genera, ya programa todos esos autómatas que decíamos hoy. O sea, la programación en sí de esas estructuras. Y un poco la conclusión final es, la tecnología cambia. Es decir, evoluciona, todo evoluciona. Los lenguajes cambian. Fortran, COBOL, que ya no lo usamos más, pero algunos hemos usado. No es cierto. COBOL sigue viviendo. Puedo demostrar que el COBOL vive y lucha. Bueno, hoy hablaba Marcelo en la S400. Estamos volviendo también a la teoría del mainframe, claro. También en su concepción. Es decir, estoy de acuerdo, hay lenguajes que se siguen usando. El Fortran se sigue usando, el MATLAB sigue siendo usado por gente que programa en cosas matemáticas. El RPG, otro lenguaje comercial importante. Pero bueno, un poco la tecnología cambia, lo que quería transmitir es eso. La tecnología cambia, los lenguajes cambian, pero la teoría que lo soporta, la que está abajo, el sustento, el fundamento teórico, sigue siendo el mismo. ¿No? Bueno, nada más, muchas gracias.